amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, bien hallados. Un programa más para todos los amigos de la cultura, los aliados de la cultura, para comentar nuestro tercer vídeo sobre las ciudades del mundo antiguo, una historia, como sabéis, la nueva serie que hemos iniciado hace unas semanas. En esta ocasión, pues vamos a trabajar 4 ciudades también muy conocidas, naturalmente del mundo antiguo, que se encuentran ubicadas en el territorio próximo oriental que hoy corresponde, en la actualidad, a los países de Palestina, Cisjordania, Israel y Líbano. Me refiero a las ciudades de Jericó, Biblos, Beirut y Jerusalén. Jericó, Arija en árabe y Jericho en hebreo, una palabra que significa luna y que por tanto puede evocar a una deidad lunar, es una antigua ciudad ubicada en Cisjordania, en Palestina, próxima al río Jordán y cerca del famoso Mar Muerto. Posee una historia de más de 10 milenios, probablemente una de las historias más sugerentes de todas las ciudades antiguas. Se trata de una ciudad cananea que aparece citada en la Biblia y de la que se dice que sus muros cayeron ante el sonido de las trompetas del ejército de Josué, si sabéis, si recordáis, el sucesor de Moisés. En este libro sacro, es decir, en la Biblia, se la llama Ciudad de las Palmeras. Aunque el recinto había sido excavado ya previamente a mediados del siglo XIX por el militar, ingeniero y arqueólogo Charles Warren, sería la arqueóloga británica Kathleen Canyon en los años 50 quien pues tendría la afortunada suerte, diríamos, de encontrar hasta 23 estratos de civilización y de habitación en la Jericó que excavó en su momento. Sus primeros habitantes corresponden al periodo protoneolítico de la cultura natufiense y habitaban viviendas semi-enterradas que tenían forma circular. A este periodo del natufiense, siguió el denominado en la nomenclatura antigua como precerámico A o neolítico precerámico A o sultaniense. Más tarde, ya en el cuarto milenio, se constata la conexión de Jericó con grupos sirios. Aunque durante siglos Jericó estuvo deshabitada, en la octava centuria a.C. se documenta como ya una ciudad amplia de nuevo que acabará siendo destruida cuando Babilonia conquiste el reino de Judá un par de siglos después. Luego sería ya un centro administrativo más o menos importante de la provincia de Judá, bajo control persa, siendo después parte integrante del imperio seleucida, momento en que Jericó es fortificada para enfrentar la no menos famosa revuelta de los macabeos. Tras la caída de Jerusalén ante los romanos de Tito, allá por el año 70, Jericó no sería más que una diminuta guarnición romana, pero que volvería con el tiempo a tener alguna significación. Con el cristianismo, de hecho, en época bizantina, la ciudad vuelve a poblarse y revive a base de una serie de construcciones religiosas, sobre todo sinagogas, monasterios, hasta la conquista musulmana ya del siglo VII. La ciudad de Biblos originalmente se denomina Gubla, según las cartas de Amarna, famosas cartas de Tel el Amarna, ese archivo diplomático egipcio. Es la Gubal cananea también, y también denominada la ciudad de la colina. Otros nombres serían Jebail, Gibelo, por ejemplo. En cualquier caso, todas hacen referencia al mismo núcleo, es decir, una antigua ciudad costera del norte del Líbano. En su origen es una ciudad cananeo-fenicia
y tuvo gran relevancia sobre todo en los milenios 3 y 2, por su decidida vocación comercial, marinera, sobre todo en relación con Egipto, de donde importaba papiro. Ya veremos por qué esto es importante dentro de un rato, así como por su privilegiada posición estratégica, naturalmente en la costa del Mediterráneo oriental. Fue el francés Pierre Montet quien hizo las primeras excavaciones destacadas en biblos en los años 20 del pasado siglo, descubriendo el sarcófago del rey Ahiram I, además de una serie de objetos que van desde estelas hasta inscripciones votivas. Biblos, sin ninguna duda, es una de las 3 urbes fenicias que controlarían el comercio en el Mediterráneo oriental, al lado de Tiro, por supuesto, la urbe del dios Melkart, que se fusionará o se relacionará, al menos habrá una asociación con Heracles, y Sidón, la ciudad de la realeza. Sus orígenes se remontan al sexto milenio, estando englobada en la región de los semitas cananeos. Según la tradición, pues habría sido fundada por el dios cananeo El. Destacaba por sus templos dedicados a Baal Shamin y a la señora de la ciudad, que sería consorte de Baal Shamin, así como por sus significativas murallas. La ciudad estaría gobernada por reyes, hay constancia en función de lo que decía antes del sarcófago de Ahiram I, que recibirían el apoyo de un consejo asesor, serían los señores de la ciudad, o también denominado Consejo de Ancianos. En el tercer milenio se convierte en el principal imperio comercial próximo oriental, contando con una importante flota de naves, tanto mercantes como de transporte. Destacan aquellas famosas hipoi fenicias, ¿no? Por su posición geográfica, que ya dijimos que era relevante, obtiene una relevancia estratégica notable, ya que pues, en ella confluyen las rutas comerciales del Mediterráneo y del interior, incluyendo ese interior Mesopotamia, Anatolia y, naturalmente, Egipto. Los grandes imperios, acadio, asirio, hitita, verían a Biblos como una fuente de suministros durante la Edad del Bronce, sobre todo de metales, de tintes y de las famosas maderas. La ciudad sería ocupada posteriormente por los amorreos hacia el 2200 a.C., que pondrían fin a las dinastías cananeas, mientras que hacia 1750 los hicsos arrasarían la ciudad, pasando a reconocer la soberanía egipcia en tiempos de Tutmosis III. Sufrió, como no podía ser de otra manera, en función de su ubicación, pues el acoso de los pueblos del mar, pero se recupera gracias al comercio de las maderas que acabamos de mencionar, sobre todo maderas de pino, de cedro y de encina. De Egipto, comentábamos hace un momento y señalaba que volveríamos sobre ello, traería papiro, que es el soporte ideal de la escritura, por supuesto. Debemos recordar en tal sentido que Biblos es el lugar de nacimiento del alfabeto. Estas relaciones cuentan con una fuente absolutamente excepcional, por cuanto no suelen ser habituales la presencia de fuentes directas, como es el relato de Wenamun, que se denomina también, como dentro de la nomenclatura de las fuentes oficiales, como el papiro Pushkin o el papiro de Moscú, ¿no? Finalmente fue eclipsada por Tiro en el siglo VI, cayendo en manos persas, aunque acaba conservando su autonomía, no obstante, para ya unos siglos después pues, quedar en poder de Alejandro Magno. Por su parte, Beirut es la antigua Beirut, que es un nombre que alude a pozos de agua, en árabe Beirut, y también Beritus, tras ser controlada por Roma.
Esta antigua ciudad es hoy, como bien seguramente sabéis, pues la capital de la República del Líbano, una de las arcaicas ciudades que han estado ininterrumpidamente habitadas, como el caso ya mencionado en el vídeo pasado de Alepo, como Susa, que veremos más adelante, la propia Biblos, que acabamos de mencionar, o Luxor en Egipto, por poner algunos ejemplos, hay más, naturalmente. Se constata la presencia humana asentada hacia el 3000 a.C. y se la menciona por primera vez en las cartas de Amarna. A mediados del siglo II a.C. caen manos seleucidas, sufriendo una remodelación urbanística de carácter helenístico que le cambia el nombre por la Odisea. Un siglo después adquiere el rango de colonia con el nombre de Iulia Augusta Felix Veritus, destacando sobremanera por la escuela de Derecho de la localidad de Beirut, en la que sobresalen autores que serían notables por su influencia posterior, como es el caso de Ulpiano, que lógicamente es originario de Beirut. Conquistada por los árabes en el primer tercio del siglo VII, se vio luego superada como centro comercial por la no menos famosa Acra, más conocida, si queréis, por San Juan de Acre. Finalmente, Jerusalén, del hebreo Jerusalem, es una antigua ciudad ubicada en los montes de Judea. Es llamada la ciudad de la paz, lugar, como bien sabéis, sacro para cristianos, para judíos y para los fieles del Islam, que cuenta hoy con algo más de 800.000 habitantes. Los asentamientos históricos más antiguos en Jerusalén se remontan al quinto milenio. Inicialmente fue habitada por los jebuseos en el Calcolítico, es decir, en la Edad del Cobre. No contaba con murallas y era un núcleo bastante reducido, la verdad. Más tarde, sin embargo, llegan a la zona pues las tribus hebreas nómadas a Canaán, hacia 1290 a.C. aproximadamente, y el núcleo comienza a adquirir ya una mayor relevancia. De acuerdo a la tradición, se podría decir, sería la capital del reino de Israel y del de Judá, así como del posterior reino franco-jerosolomitano. Los escritos más antiguos que la mencionan son los famosos textos de execración del siglo XIX a.C., que mencionan una Yoslamen, así como también las cartas de Amarna, una vez más, que hablan de una localidad de nombre Urusalem. La tradición, de nuevo, dice que fue fundada por los ancestros de Abraham, aunque es probable, ya dejando un poquito al margen la tradición, que lo haya sido en realidad por parte de un pueblo semítico occidental. Siempre, según la tradición, una vez más, el rey David pues la conquistaría a los jebuseos, llamándola Ir David. Luego su hijo Salomón sería el encargado de construir el templo y extendería los límites de la ciudad. Tras ser capital del reino de Judá, estuvo dominada por los asirios, los babilonios y los persas de Ciro II. Después del paso inevitable de Alejandro el Magno, pues queda en poder tolemaico y poco después bajo control seleucida. Estamos hablando de fines del siglo II a.C., obtiene, pues digamos, una cierta relevancia que se va a mantener con posterioridad. Un tiempo después será capital del reino de los asmoneos hasta la conquista romana, autoridad que acabará instalando al conocido Herodes I el Grande en el poder. Tras la toma de la ciudad por Tito, a la que ya aludimos hace un rato, el emperador Adriano será el encargado de reconstruirla como si fuese una ciudad plenamente romana, con un nombre nuevo que es el de Aelia Capitolina. Bien, y con esto pues concluimos el estudio de estas 4 nuevas ciudades del mundo antiguo.
Naturalmente habría mucho más que decir, pero no quisiera pues alargar enormemente los vídeos. Tened en cuenta que se trata de ciudades con una historia de milenios detrás, de manera que no queda más remedio que pues tomar en consideración aquellos aspectos que se pueden considerar como los más relevantes. De manera que os emplazo para el siguiente vídeo con otras 4 ciudades que desvelaré pues en su momento. De manera que paséis buena semana. Hasta luego, que estéis muy bien. Hola chicos, suscriptores de Julio. Parece que a la gente le interesan mucho las ciudades antiguas y su historia, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tal te sientes? Bien, bien. ¿Y tú? Yo también. Bueno. Y bueno, para no alargar mucho este vídeo, quiero deciros que os suscribáis a su canal, a mi canal y que dejéis un buen like. Adiós. Hasta luego.